tardes, ahora sí, y bienvenidos a un nuevo webinar de LISAM Systems. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiela y en esta oportunidad vamos a realizar las etiquetas para las sustancias y mezclas que estuvimos viendo en los webinars anteriores. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Recuerdan que en nuestros webinars anteriores clasificamos 3 sustancias y 2 mezclas? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es generar las etiquetas para todos estos productos. ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo va a ser este webinar? Va a ser similar a los anteriores. Primero voy a hablar justamente de todo esto, es decir, etiquetas, qué información debe contener cada una y demás. Y luego, una vez finalizado todo esto, vamos a pasar a los ejercicios, vamos a mostrar efectivamente la confección de la etiqueta, cómo quedaría, y finalizaremos con un espacio abierto para preguntas. Bien. Mientras, antes de comenzar, así la gente se termina de registrar, que seguimos con problemas con el audio, aprovecho a comentarles que una vez finalizada la presentación, recibirán por correo el link de la presentación que vamos a ver. Y en caso de estar viendo el video por primera vez, si nunca han participado de alguno de estos webinars, recuerden que todo el material informativo también nos lo pueden solicitar a info.ar@lisam.com. Bien, parece que ya hemos solucionado todos los problemitas del audio, así que ahora sí, vamos a comenzar. Antes, lo que sí quiero comentar, igual que en los webinars anteriores, es que hoy vamos a realizar ejercicios prácticos, es decir, no vamos a hablar en profundidad de la teoría. Pero si quieren más información sobre la parte teórica en todo lo relacionado a etiquetas, recuerden que pueden entrar a nuestra página web y en nuestros webinars van a poder encontrar, de hecho van a poder encontrar todos, pero ahí sí que van a poder encontrar el webinar de comunicación de peligros etiquetado, que ese sí era un webinar mucho más teórico. Prosigamos. Recordemos siempre que todos nuestros webinars van a estar basados en la 5ª versión del SGA del 2013. Bien, siempre vamos a seguir estas indicaciones. Bien, entonces, vamos a hablar, como dije, vamos a comentar un poquito sobre etiquetas. Bien, específicamente qué es lo que es una etiqueta según el SGA. Por lo que a los efectos del SGA podemos decir que se va a entender una etiqueta como un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate. Estas se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso o en su embalaje o envase exterior o que se fijan en ellos. El SGA también define a los elementos de la etiqueta como un tipo de información armonizada destinado a ser utilizado en una etiqueta, por ejemplo, un pictograma o una palabra de advertencia, y a los elementos complementarios que figuran en la etiqueta como todo tipo de información complementaria, esta es no armonizada, que figure en un embalaje o envase de un producto peligroso que no esté requerido ni especificado en el SGA. Puede tratarse, por ejemplo, ya sea de información exigida por otras autoridades competentes o de información complementaria que se facilita a discreción del fabricante o del distribuidor. Recordemos, esta no está armonizada. Sin embargo, uno de los objetivos del sistema globalmente armonizado ha sido el de desarrollar un régimen de comunicación de peligros armonizado con unas etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos fácilmente comprensibles y basados en los criterios de clasificación establecidos. Este sistema armonizado de comunicación de peligros incluye a su vez las herramientas apropiadas del etiquetado para transmitir información sobre cada una de las clases y categorías de peligro del SGA. Es decir, con respecto a toda esta información no armonizada, que el empleo de símbolos, palabra de advertencia o indicaciones de peligros distintos de los que se han asignado a cada una de las clases y categorías de peligro del SGA sería contrario a esta armonización. Bien, ahora sí,
Vamos a repasar rápidamente algunas cuestiones básicas sobre el procedimiento de etiquetado que debemos llevar a cabo a la hora justamente de etiquetar nuestro producto. Y para eso describiremos los pasos que se deben seguir para la preparación de etiquetas, siempre hablando del contexto del SGA. Los puntos más importantes a tener en cuenta serán, por un lado, los elementos de las etiquetas. Para la asignación de los elementos de la etiqueta, en las tablas de los capítulos que tratan de cada una de las clases de peligro, se detallan los elementos de las etiquetas, ya sea símbolo, palabra de advertencia, indicación de peligro, bien todo lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo vemos esto? Esto se va a asignar en cada una de las categorías de peligro del SGA. Estas son las categorías que reflejan los criterios de clasificación armonizados que acabamos de nombrar. También vamos a contar con la reproducción del símbolo. Con respecto a esta reproducción del símbolo, es decir, el elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa, son los siguientes símbolos de peligro, los signos normalizados que se aplican en contexto del SGA. Recordemos que todos estos símbolos, excepto el nuevo símbolo que representa el de la salud, es decir, el último al costado derecho, ¿sí? Y el signo de exclamación, también última fila del lado izquierdo, forman parte del conjunto de símbolos que se utilizan en las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo. Avanzamos un poquito más. Por último, como ya hemos mencionado, un pictograma es una composición gráfica que consta de un símbolo, es decir, lo que acabamos de ver, y de otros elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo o color de fondo, y que sirve para comunicar información específica, bien tal y como podemos ver en este ejemplo. Para su forma y color, se estableció que todos los pictogramas de peligro, de nuevo, usados en el SGA, deberían tener forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice, ¿bien? Es decir, en forma de rombo. Cada pictograma va a contar con un código, y estos pictogramas que están prescritos en el SGA, junto con sus códigos de identificación individuales, los vamos a poder encontrar, como vemos en pantalla, en la sección 4 del anexo 3 del SGA. Pasamos ahora sí a hablar de los elementos que deben componer una etiqueta siempre en vistas del SGA. ¿Qué debemos incluir? La información requerida en una etiqueta del SGA va a consistir en palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia y pictogramas de precaución, identificación del producto y la identificación del proveedor. Vamos a mencionar un poquito sobre esto. Recuerden, no vamos a ahondar en toda la parte teórica, por lo que si quieren más información, pueden visitar nuestro webinar sobre etiquetado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver nuestros ejemplos. En este caso vamos a comenzar con las sustancias. Recuerden que teníamos 3 sustancias con las clasificaciones que estamos viendo en pantalla. Vamos a analizar una, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. Y recordemos que en el anexo 1 contamos con las tablas resumen de clasificación y etiquetado para cada clase y categoría de peligro. Si buscamos las clasificaciones de nuestra sustancia, las mismas serán, ven lo que podemos ver en pantalla. En este caso teníamos para todo lo que era toxicidad aguda, recuerden que esto se divide por vía de exposición. En este caso teníamos toxicidad aguda, categoría 3 para lo que era la inhalación y categoría 5 para la vía de exposición cutánea. A su vez, también la sustancia clasificaba como peligroso para el medio ambiente acuático, en este caso era un peligro agudo, categoría 1, pero también consistía en un peligro crónico, categoría 1 también. Ahora sí, entonces vamos a comenzar. Como dije, la información vamos a necesitar para hacer esta etiqueta va a ser la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia y pictogramas, identificación del producto e identificación del proveedor.
Vamos a ver uno a uno en detalle, comenzando por palabra de advertencia. Una palabra de advertencia sirve para indicar la mayor o menor gravedad del peligro y alertar al lector de la etiqueta sobre un posible peligro. Las palabras que emplearemos en el SGA como palabras de advertencia serán peligro y atención, siendo la primera la que se usa generalmente para las categorías más graves de peligro, es decir, categoría 1 y 2, mientras que la segunda se reserva generalmente para categorías menos graves. Recordemos que siempre hablando en el SGA, categoría 1 siempre va a ser más peligrosa que la categoría 2 y así sucesivamente. Ahora, dado que para una de nuestras clasificaciones la palabra de advertencia a utilizar es peligro, como estamos viendo, esto proviene de la clasificación de toxicidad aguda categoría 3, bien, la misma va a prevalecer sobre las clasificaciones en las cuales se debe incluir la palabra atención, por ejemplo, para las del medio ambiente acuático. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? No lo hemos mencionado aquí, recuerden que no vamos a ahondar tanto en la teoría, pero esto es lo que se denomina orden de prioridad para la asignación de las palabras de advertencia. ¿Qué es lo que dice el SGA? Que si una mezcla o un producto conlleva dos diferentes palabras de advertencia, es decir, por alguna clasificación conlleva la palabra peligro y por otra clasificación conlleva la palabra atención, la palabra peligro va a prevalecer. Bien, de nuevo, órdenes de prioridad, en este caso para las palabras de advertencia. Entonces, en este caso, en nuestra etiqueta no debemos colocar las dos, únicamente debemos colocar peligro. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, dejemos la toxicidad aguda categoría 3 de lado. Imagínense que tuviéramos las otras y aparecería por cada clasificación la palabra atención. No debemos incluirla 3 veces, bien, solo se debe incluir una. Pasamos ahora a lo que son las indicaciones de peligro. Estas indicaciones de peligro son frases asignadas a una clase y categoría de peligro que describen la índole de este último para el producto peligroso de que se trate, incluyendo cuando proceda el grado de peligro. En este caso, si volvemos a ver el anexo 1, serán las siguientes. Estas indicaciones de peligro, como podemos ver, porque hemos resaltado en rojo la codificación, porque también es otra forma de nombrar a estas indicaciones de peligro, conocido también como frase H. Sin embargo, no debemos olvidar que los códigos de las indicaciones de peligro deben utilizarse a efectos de referencia. No forman parte del texto de las indicaciones de peligro y no deben utilizarse en su lugar. Entonces, el texto de indicación de peligro de estos códigos es, como los podemos ver aquí, para la H331 debemos incluir en la etiqueta tóxico si se inhala. También debemos incluir puede ser nocivo en contacto con la piel. Por el lado de los peligros medioambientales deberemos incluir muy tóxico para los organismos acuáticos y muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Tal y como hemos dicho que hemos nombrado los órdenes de prioridad, también existen órdenes de prioridad para las indicaciones de peligro. Bien, esto es para evitar duplicaciones o redundancias evidentes en la información transmitida en la misma. ¿Qué sucede? En una ficha de datos de seguridad sí que tenemos mucho más espacio, nos podemos explayar, no hay límite en la cantidad de hojas que puede llevar una ficha de datos de seguridad. Sin embargo, si pensamos en una etiqueta, contamos con un espacio muy reducido. Es por eso que existen estos órdenes de prioridad. Con respecto a las órdenes de prioridad de las indicaciones de peligro, la primera dice, si las podemos ver en pantalla, que la indicación, o si figura la indicación H410 muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, puede omitirse la indicación H400 muy tóxico para los organismos acuáticos. Hay otros órdenes de prioridad, como podemos ver en pantalla y como los hemos mencionado más en detalle en el webinar. Sin embargo, si vamos un poquito para atrás, podemos ver que justo este primer orden de prioridad es el que vemos en pantalla. Y de hecho, si lo pensamos en términos de una etiqueta con espacio muy disminuido o con un espacio reducido, mejor dicho, podemos ver que incluir tanto la H400 como H410 es redundante.
Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podría omitirse y en la etiqueta únicamente será necesario incluir estas tres. Bien, ahora pasemos a todo lo que son los consejos de prudencia y pictogramas de precaución. Comencemos por estos últimos, por los pictogramas, cuya definición ya la hemos dicho. Ahora sí, como podemos ver aquí, una de las clasificaciones no conlleva pictogramas. Bien, luego, las dos de los peligros para el medio ambiente acuático llevan el mismo, bien este pictograma que estamos viendo, por lo que en la etiqueta final únicamente colocaremos dos. Al igual que lo que he dicho para la palabra de advertencia, si volvemos para atrás, que dos categorías conlleven el mismo pictograma no quiere decir que hay que incluirlo dos veces. Bien, con una vez es suficiente. La etiqueta nos quedará entonces así. Recordemos que también existen órdenes de prioridad en la asignación de símbolos. En este caso no debemos quitar ninguno porque ninguna de estos órdenes de prioridad aplica en este caso, pero sí que recuerden que existen. Bien, y ahora sí, pasemos a lo que son los consejos de prudencia. Un consejo de prudencia es una frase o un pictograma o ambas cosas a la vez que describe las medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por la exposición a un producto de riesgo o por una manipulación o almacenamiento inapropiados de un producto peligroso. A diferencia de las indicaciones de peligro, no existe un solo consejo de prudencia por cada categoría de peligro, bien lo que hemos visto recién. En la etiqueta del SGA debería figurar una información cautelar adecuada, cuya elección en este caso incumbe al responsable de las etiquetas o a la autoridad competente. En el SGA igualmente podremos encontrar una sección en donde se indica cómo utilizar los consejos de prudencia e incluso se ofrece asesoramiento para la elección de los consejos apropiados para cada clase y categoría de peligro. Por ejemplo, tal y como hemos hablado de la toxicidad aguda categoría 3 por inhalación, si buscamos en el SGA encontraremos lo siguiente. Bien. ¿Qué vamos a ver aquí? Los consejos de prudencia junto con sus códigos de indicación individuales en esto. Esta parte del SGA es la sección 2 del anexo 3. Podemos ver que, como dijimos, hay más de uno. Por ejemplo, para la indicación de peligro tóxico se señala, que es la H331, podemos ver más de un consejo de prudencia. Pero ahora sí, ¿cómo están desarrollados estos consejos? Vemos la estructura de las tablas de codificación de los consejos de prudencia. Bien, aquí lo que vamos a tener es, para cada tipo de peligro, bien, y cada categoría, qué consejos se recomiendan. Acá lo que estamos viendo es la estructura de la tabla de la codificación de los consejos de prudencia. Ahora, cada una de estas tablas va a estar dividida en 5 columnas, como las podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, que van a contener la información siguiente. La columna 1 va a ser el código del consejo de prudencia. Ahora vamos a hablar sobre esto. La columna 2 va a ser el texto del consejo de prudencia. Bien, recordemos por qué hago hincapié en esto, porque el código no puede colocarse solo. La descripción o el texto es lo que es realmente importante. La columna 3 va a ser la clase de peligro y la vía de exposición cuando corresponda, para las cuales se recomienda utilizar un consejo de prudencia, junto con una referencia al capítulo del SGA en el que puede encontrarse información sobre la clase de peligro. Luego la columna 4 va a incluir la categoría o las categorías de peligro dentro de una clase de peligro, ¿bien? Para las cuales se aplica el consejo de prudencia. Entonces tenemos primero la clase y luego la categoría, que es completamente lógico. Y por último, la columna 5, cuando procede, las condiciones relativas al uso del consejo de prudencia. Bien. Con respecto a esto, hay bastante para desarrollar sobre los consejos de prudencia. ¿Por qué? Si vemos en la columna 2, bien que es donde aparece el texto, muchas veces van a aparecer la parte central, digamos, de la ficha, la parte central del consejo de prudencia, va a aparecer en negrita.
Salvo que se indique otra cosa, ese es el texto que debería figurar en la etiqueta. Sin embargo, ¿qué puede suceder? Podemos encontrar diferentes opciones o diferentes cosas que debemos tener en cuenta a la hora de colocar estos consejos de prudencia en la etiqueta. Uno de ellos es la barra oblicua en el texto de un consejo de prudencia en la columna 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que hay que elegir entre las frases que dicha barra separa. En tales casos, es el fabricante o proveedor el que tiene la libertad para elegir o la autoridad competente para prescribir la frase o las frases más apropiadamente. Por ejemplo, haciendo hincapié en la P280, que es la primera que aparece aquí, podemos leer que el texto dice usar guantes, ropa protectora, equipo de protección para los ojos / la cara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es, como dije, el fabricante o el proveedor que tiene la libertad para elegir. Bien, esto podría leerse simplemente como usar equipo de protección para los ojos o usar equipo de protección para la cara. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar puntos suspensivos en el texto de prudencia, de nuevo en la columna 2, que indican que no se enumeran todas las condiciones aplicables. Por ejemplo, si vemos la P241, de nuevo la primera que aparece ahí, la frase dice, utilizar material eléctrico de ventilación, iluminación, 3 puntos, antideflagrante. Ahora, los 3 puntos indican que puede ser necesario especificar otro tipo de equipo. ¿Qué más? Un texto en cursiva en la columna 5, como estamos viendo, indica las condiciones concretas que se aplican a la utilización o a la asignación del consejo de prudencia. Dichas condiciones pueden ser las relacionadas con las condiciones a las que está supeditada la utilización general de un consejo de prudencia o su uso para una clase y o categoría determinada de peligro. Por ejemplo, nuevamente, la 241, utilizar material eléctrico de ventilación, eliminación, antideflagrante, solo se aplica a los sólidos inflamables si puede formarse nubes de polvo. Bien, esto todo es lo que podemos encontrar en la columna 5. Luego, vamos a seguir. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar corchetes. Los corchetes en el texto de un consejo de prudencia indican que el texto que encierran no es adecuado en todos los casos y debe ser utilizado solo en ciertas circunstancias. En estos casos, dichas circunstancias están dadas de nuevo por las condiciones de uso que aparecen en la columna 5. Si vemos en este caso la P284, que sería la cuarta en esto que estamos viendo aquí, ¿qué dice? Hay corchetes y dice, en caso de ventilación insuficiente, y continúa la frase con llevar equipo de protección respiratoria. Este consejo se da con la condición, y lo podemos ver en la columna 5, que el texto entre corchetes podrá usarse en los casos en que el producto químico en el punto de uso venga acompañado de información adicional en que se explique el tipo de ventilación que sería suficiente para poder utilizarlo de forma segura. Ahora, la aplicación de esta condición de uso debe interpretarse de la manera siguiente. Si el producto químico se acompaña de información adicional acerca del tipo de ventilación que sería suficiente para poder utilizarlo de manera segura, se puede utilizar el texto entre corchetes. En este caso, el consejo de prudencia sería, en caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Por el contrario, si el producto químico se suministra sin dicha información, el texto entre corchetes no se debe utilizar y el consejo será entonces llevar equipo de protección respiratoria. Bien, entonces, esta parte hay mucho para analizar porque va a depender del tipo de producto. Recuerden que esto es elección o discreción del fabricante. Bien, por lo que para este ejemplo nosotros vamos a seleccionar algunos consejos de prudencia. Pero recuerden que no es tan lineal como con las indicaciones de peligro. Bien, hay que realizar mucho análisis aquí sobre qué frases utilizar, si bien hay una orientación. Bien, por ejemplo, podemos saber que en este caso la P280 la podríamos utilizar para todo lo que es irritación cutánea categoría 2.
pero luego la especificación, por ejemplo, si colocar guantes, ropa de protección o equipo de protección, si es para los ojos, si es para la cara, si es para ambos, eso requiere un análisis ya por parte del fabricante o la persona que elabora esta ficha. Sigamos con las identificaciones del producto. En toda etiqueta del SGA debería figurar una identificación del producto. Esta ha de ser la misma que se utiliza en la ficha de datos de seguridad. La información a incluir en este punto va a variar según el tipo de producto, ya que en la etiqueta de una sustancia debería figurar la identidad química de la misma, es decir que para eso agregaremos en la etiqueta el número CAS. ¿Bien? ¿Por qué menciono esto? Porque estamos trabajando con sustancias en este momento. Y luego, identificación del proveedor. Bien, esto sería lo último, que es la identificación del proveedor. ¿Por qué? Porque en la etiqueta deben figurar tanto el nombre, la dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor de la sustancia o la mezcla. Bien, en este caso es para ambos. Para estos ejemplos lo que vamos a utilizar son los datos de nuestra empresa, la empresa Lisam, pero recuerden que en las etiquetas que ustedes elaboren debería aparecer la información de sus empresas. Bien, entonces, la etiqueta en este caso va a quedar como estamos viendo en pantalla. Como podemos ver, no hemos agregado todas las indicaciones de peligro, únicamente hemos agregado 3. Sí están colocados los 2 pictogramas, hemos colocado los consejos de prudencia que considerábamos acordes para este caso, los hemos verificado, hemos quitado lo que no iba, digamos, es decir, cuando había barras hemos seleccionado los más acordes y demás. También podemos ver ahí la información de nuestra empresa y como vemos el nombre del producto, es decir, que cuando luego elaboremos en nuestro próximo webinar la ficha de datos de seguridad, tiene que llamarse de esta misma forma, y el elemento, esto que comentábamos, al ser una sustancia debemos identificar la identidad química de la misma, es por eso que hemos colocado el número CAS. ¿Bien? Ahora, las otras 2 etiquetas las podemos ver en pantalla, aquí hemos colocado todas, el proceso es el mismo, bien, por lo cual no vamos a estar desarrollándolo en detenimiento ya que conocemos ya toda la clasificación, bien, pero la idea es que puedan ver diferentes etiquetas. Ahora sí, vamos a analizar la etiqueta para la mezcla 1, cuya clasificación según el SGA es la que podemos ver aquí en pantalla. Recuerden que todo esto lo hemos trabajado en los webinars anteriores. Estamos utilizando las mismas sustancias y las mismas mezclas para poder darle una continuidad a estos webinars. Nuevamente, el proceso para realizar la etiqueta va a ser similar, pero vamos a notar una diferencia. Bien, esta es la etiqueta, como dijimos, el proceso es igual. Recuerden que siempre comienza con todo lo que es la clasificación. Una vez que la conocemos, vamos a ver los anexos, vamos a ver cuáles son las indicaciones de peligro a incluir, deberíamos ver si no existen órdenes de prioridad, lo mismo para la palabra de advertencia, lo mismo para los pictogramas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el caso anterior de sustancias, hemos incluido los identificadores de las sustancias, es decir, los números CAS. Pero ahora, ¿por qué en esta etiqueta figuran los componentes de la mezcla? O sea, ¿por qué ahí dice contiene y aparecen algunos componentes de la mezcla? Esta es la diferencia de lo que decíamos entre mezclas y sustancias. Según el SGA, para mezclas o aleaciones tendrán que indicarse, además de la identificación del producto, que es mezcla 1 en este caso, debemos incluir las identidades químicas de cada componente o elemento de la aleación que pueda producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves, mutagenicidad sobre las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria o toxicidad específica de órganos diana, cuando y únicamente cuando esos peligros se indiquen en la etiqueta. Bien. Si seguimos estas indicaciones, tenemos en nuestra mezcla un componente que clasifica como carcinógeno. En este caso era la sustancia 2, el tributilo-fosfato. Si quieren luego lo vemos, pero tendríamos que volver más para atrás. Créanme que esta sustancia clasificaba como carcinogénica. Entonces, dado que la mezcla también clasifica como tal, es que el mismo debe ser indicado en la etiqueta de la mezcla o aleación. Bien.
Salvando esta diferencia, la confección de la etiqueta es la misma, únicamente hay que tener en cuenta qué componentes hay que incluir en estos casos que sean mezclas y qué identificadores en el caso que sean sustancias. Vamos a ver la mezcla 2, si recordamos la clasificación era esta, por lo que la etiqueta quedaría de la forma que estamos viendo. Recuerden que estos son ejemplos, sobre todo hablando de lo que son consejos de prudencia, hemos incluido los que nosotros consideramos más relevantes, ¿bien? Y por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalle en todos los ejemplos, ¿bien? Recuerden que no hemos analizado la parte teórica, no hemos hablado de los órdenes de prioridad de los distintos elementos, ¿bien? No, si bien lo hemos comentado, no hemos entrado en detalle, pero todo el contenido teórico, recuerden, lo podrán ver de nuevo en el webinar. Ahí sí que hemos estado más tiempo analizando cada uno, ¿bien? Y si bien ahora lo voy a mencionar más adelante, en caso de querer luego realizar etiquetas de otros productos o tengan dudas sobre etiquetas que reciben de sus proveedores, nos lo pueden hacer saber enviándonos un correo electrónico a la dirección que voy a dejar ahora en pantalla, ¿sí? Bueno, ahora sí, con toda esta información que hemos brindado, antes de abrir el canal de preguntas, es que queremos presentarnos y compartir con ustedes justamente nuestra solución para manejar efectivamente las normas en conformidad con el SGA. Lisam Systems es una empresa multinacional enfocada al suministro de soluciones informáticas para todo lo que es gestión de salud, seguridad y medio ambiente en las empresas. Entre las soluciones que ofrecemos, Access es un software especializado en la generación automática de documentos de seguridad para productos químicos peligrosos, bien tales como fichas de datos de seguridad, fichas de emergencia y etiquetas, entre otros. Es decir, que ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del SGA, creando justamente fichas de datos de seguridad y etiquetas de una manera fácil y flexible y a un costo accesible. En este caso ha parecido que la etiqueta la hemos realizado muy rápidamente, tener en cuenta que la parte más complicada, es decir, el clasificar sustancias y mezclas, lo hemos realizado en webinars anteriores, mucha de la información ya la habíamos provisto nosotros, es decir, que nos ahorramos todo lo que era buscar las sustancias, ver su clasificación, ver datos adicionales en los ejercicios, nosotros ya les hemos brindado todo, por lo que tengan en cuenta o créanme, de verdad que no es una tarea fácil sin ninguna herramienta que nos pueda ayudar a agilizar toda esta gestión. Nuestra solución empresarial Access justamente crea, maneja y distribuye fichas de datos de seguridad y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Maneja bases de datos totalmente integradas con frases en conformidad con las regulaciones argentinas, bien por ejemplo, y con la información necesaria para el transporte de sustancias y materiales peligrosos. Mencioné Argentina, pero además, al contar con oficinas alrededor del mundo, ofrecemos un equipo de soporte local, lo que nos permite estar siempre al día en los cambios regulatorios, los cuales hemos visto que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la documentación. En caso de querer recibir más información o presenciar una demo completamente gratuita sobre nuestro software, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Incluso varios de ustedes ya estaban al tanto de esto, pero por haber participado de nuestro webinar podrán acceder al beneficio que en esta demostración, es decir, esta demo que es completamente gratuita, realicemos la etiqueta de uno de sus productos también de forma gratuita. Por otro lado, recuerden también que hasta el 31 de diciembre contamos con un descuento del 50% en el software, ¿bien? Y tampoco debemos olvidar que más allá de esta gran herramienta, podría ser el caso que ustedes tengan pocos productos y realmente no necesiten el programa en sí. Y en caso de esto, en caso de que, por ejemplo, a ver, ¿qué podría pasar? Porque muchas veces tampoco queremos que quede que hay que comprar un software sí o sí. Hay empresas que no lo necesitan, sí, seguramente, si contamos con pocos productos o si, por ejemplo, ya contamos con mucha información y no lo vemos necesario, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos conocer sobre lo que estamos vendiendo, sobre la documentación que estamos entregando. Por eso nosotros también contamos con cursos y entrenamientos.
Estos cursos, que dado la situación de público conocimiento se están brindando de manera online, tienen como objetivo, partiendo del entendimiento de las reglas para la clasificación de productos químicos, formar a los participantes para implementar el SGA, clasificar los peligros de productos químicos y elaborar esta documentación, bien elaborar lo que son las fichas de productos químicos, etiquetas, garantizando así la comunicación de peligro a los trabajadores. Bien, entonces, nosotros aquí entendemos que muchas veces el software no puede ser la prioridad en la empresa, por eso también es que hemos incluido este descuento del 50%, pero en caso que primero quieran comenzar con un curso para decir, bueno, quiero conocer qué es todo esto, muchas veces realmente no se le da importancia a un software porque no se conoce el tiempo que se tarda en hacer toda esta documentación, por eso también es que nosotros proveemos estos cursos para que se vayan familiarizando. El SGA es un sistema que ha llegado para quedarse, no solo aquí, sino en varias partes del mundo, por eso también es que ofrecemos estos cursos. Bien, ahora sí, para recibir más información, ya sea de Access, de nuestros cursos, de la demo gratuita, de lo que sea, pueden enviarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla. Y me despido con esta frase, que ahora cumplir con las normativas nunca fue tan sencillo. Desde LISAM queremos agradecerles su participación. Recuerden que en breve estaremos publicando la próxima fecha del webinar, que en este caso se va a tratar sobre las fichas de datos de seguridad. De nuevo, misma dinámica que esta. Bien, y no se olviden que si hubiera algún tema en particular del que les gustaría que preparemos una presentación, nos lo pueden hacer saber. Nuevamente, muchas gracias.